Buenas tardes, estimados jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, sí se la escucha. ¿Se anota las diapositivas? ¿Quién anota? Sí, Atenas. Sí, compañera. Bien, vamos a pasar lista ya, porque los expositores están con mucho ánimo de hacer conocerles su investigación. Bien, a ver, atentos a la lista, por favor. Amayo Ramírez. Batista López. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Borges Vázquez. Castro Quispe. Castro Ramírez. Presente, doctor. Gracias, buenas tardes. Mesones Trinidad. Muguruza del Águila. Profesor, buenas tardes. Presente, Muguruza. Buenas tardes, gracias. Nájera Tucto. Negrón Ruiz. Doctor, buenas tardes. Negrón Ruiz, presente. Gracias, buenas tardes. Ortega Chávez. Osores Macedo. Buenas tardes, doctor. Presente, Osores. Buenas tardes. Osambela Ávila. Pajuelo Vázquez. Palomino Gil. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Panduro Arcentales Karen. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Panduro Arcentales Catherine. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Panduro Tello. Pinedo González. Puga Ríos. Rafael Torres. Ramírez García. Ramos Núñez. Ramos Rodríguez. Rengifo Wong. Ríos Castañeda. Rivera de la Cruz. Rivera Verde. Rocha Cárdenas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Dávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Rodríguez Dávila.
Gracias, buenas tardes. Rodríguez González. Rodríguez Oxolón. Rodríguez Sangama. Saldaña Peso. Sanchoma Kawamari. Sandoval Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sarmiento Macedo. Seráfico Cervantes Guzmán. Silva García. Soria García. Doctor, buenas tardes, presente. Gracias, buenas tardes. Soto Loyola. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Tello Aguanari. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Torrejón Rengifo. Buenas tardes, doctor. Presente. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Gracias, Torrejón. Gracias. Listo. Torres Abfata. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Torres Dávila. Torres Joile. Torres Zúñiga. Tucto Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vázquez Pecho. Villegas Elías. Bien. Parece que siguen los problemas del internet. Sí, dígame. Rafael Torres, doctor, disculpe, me acabo de conectar hace unos minutos, pero ya pasó mi apellido ya. ¿Hay otros alumnos más para volver a pasar lista? Doctor, Sarmiento Macedo. Sí, doctora, A ver, un Pajuelo momentito, ¿ya? Vázquez. Un momentito, Ya. voy a volver a pasar lista a los que no han contestado. Amayo Ramírez. Jorge Vázquez. Castro Quispe. Mesones Trinidad. Nájera Tucto. Ortega Chávez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Osambela Ávila. Pajuelo Vázquez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Anduro Tello. Pinedo González. Puga Ríos. Rafael Torres. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Ramírez García. Presente, doctor. Buenas tardes. Ramos Núñez. Ramos Rodríguez. Rengifo Wong. Presente, doctor Rengifo, un presente. Gracias. Gracias. Ríos Castañeda. Rivera de la Cruz. Rivera Verde. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Rodríguez González. Rodríguez Oxolón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Sangama. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Saldaña Peso. Sanchoma Kawamari. Sarmiento Macedo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Seráfico Cervantes Guzmán. Doctor, buenas tardes. Seráfico Cervantes. Presente. Seráfico Cervantes Guzmán es tu apellido, ¿no? Seráfico Cervantes son mis apellidos. Guzmán es mi nombre, doctor. Tienes 3 nombres entonces. ¿Cierto? Sí, sí, doctor. Un momentito voy a corregir, por favor, ¿ya? Gracias.
Silva García. Torres Dávila. Torres Joyle. Torres Zúñiga. Presente, doctor. Presente, Torres doctor, buenas Joyle. Torres Joyle, ¿no? Sí, Torres Joyle, presente. Ya. Torres Zúñiga. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Vázquez Pecho. Villegas Elías. Bien. Muy bien, jóvenes. Mañana, o a más tardar el día domingo, les voy a alcanzar el temario que les he señalado para el tema del examen parcial. Asimismo, como efectos para efectos de que puedan tener más claro las cosas, voy a subir un cuestionario de 14 preguntas que van a estar relacionados al tema de comprensión de todo lo que es derecho de autor. Tengan más claro ustedes las cosas y no puedan tener problemas en el examen. ¿Ya? Es un cuestionario de 14 preguntas que van a entregar el día jueves 30. Por favor. Lo estaba pensando en hacerlo el jueves 23, pero me dijeron que no, que había muy poco tiempo. No estoy pidiendo ejemplos, o sea, no hay, en ninguna de las preguntas se pide ejemplos, entonces es mucho más sencillo. Me pidieron que sea un poco más de tiempo, entonces se está dejando para el jueves 30. Es un cuestionario de 14 preguntas que es bastante sencillo y ustedes van a tener la oportunidad de tener mayor claridad ya de lo que es derecho a autor y pueden estar expeditos para dar un buen examen. Jueves 30 hasta las 12 de la noche. Ahí en el mensaje usted va a ver 24:00 horas, que corresponde a lo que es 12 de la noche. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo. Son conceptos que se les pide y con eso va a quedar, considero yo, bastante claro lo que va a hacer para el examen. A ver, ¿alguien está pidiendo la mano, creo? Doctor, buenas tardes. Disculpe, supe que estaba llamando lista. Lo que pasa es que tuve problemas de conexión y recién me acaba de aceptar el sistema. ¿Tu apellido, por favor? Rodríguez González Cintia. Un momentito, por favor. Buenas tardes. Celeste Nájera, Momento, por favor. Ya, Rodríguez González Cintia. Sí, ¿Qué más me doctor. dice? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, doctor. Celeste Nájera. Celeste Nájera Tucto, ¿me escucha? Ya, listo. Gracias. Sí, ¿Alguien doctor, más? buenas Doctor, buenas tardes. doctor, Sí, Ríos Castañeda, doctor. A ver. Uy, un momentito, por favor, un momentito. Mejor vuelvo a pasar lista, ¿ya? Amayo Ramírez. Presente, Jorge doctor. Vázquez. Buenas tardes. Amayo, ya, gracias. Jorge Vázquez. Castro Quispe. Sones Trinidad. Osambela Ávila. Panduro Tello. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pinedo González. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Puga Ríos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Núñez. Ramos Rodríguez. Ríos Castañeda. Rivera de la Presente, Cruz. doctor. Buenas tardes. Ríos Castañeda, gracias. Rivera de la Cruz. Saldaña Peso. Sanchoma Caguamari. Silva García. Torres Dávila. Vázquez Pecho. Presente, Villegas doctor. Elías. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, ¿me Villegas escucha? Elías. Vázquez Pecho. Sí, gracias. Villegas Elías.
Gracias. Estimados alumnos, por favor, les voy a agradecer que esperen unos 5 minutos que tengo que recibir un documento urgente. Voy a bajar de mi departamento al primer piso. No demoro y nos iniciamos la exposición. Ya, por favor, les voy a agradecer muchísimo. Gracias. 5 minutos nada más.
Hola, ya. Ahora sí, mi estimado joven, disculpen los minutos. Era urgente un documento que tenía que recibir. A ver, hay dos alumnos con la mano en alto. Dígame. Rodríguez. Cintia Rodríguez, con la mano, levantó la mano. No, doctor, disculpe, me olvidé de bajarlo hace un momento. Ya. Amayo. Amayo. Bueno, entonces, a ver, ¿quiénes inician la exposición? Sus apellidos y nombres completos, por favor, para estar atento en el momento de la calificación. Pueden iniciar. Gracias. Doctor, buenas tardes. Vamos a exponer Torres Zapata Lucero y Rocha Cárdenas Alexandra Brigitte. Voy a empezar yo, doctor. Torres Zapata. Perfecto. Ya, doctor. Para dar inicio al tema, vamos a tocar primero lo que es el tema del convenio de Berna. El convenio de Berna se desarrolló a instancias de Víctor Hugo de la Asociación Literaria de Artistas Internacionales. Por lo tanto, fue influenciado por el derecho del autor, que contrasta con el concepto anglosajón de derecho de autor, que solo se ocupaba de las preocupaciones económicas. Según la Convención, los derechos de autor de las obras creativas están vigentes automáticamente desde su creación sin ser afirmados o declarados. Un autor no necesita registrarse o solicitar un derecho de autor en países adheridos a la Convención de Viena. Tan pronto como una obra es fija, es decir, escrita o grabada en algún medio físico, su autor tiene derecho automáticamente a todos los derechos de autor de la obra y a cualquier obra derivada, a menos y hasta que el autor los niegue explícitamente o hasta que el copyright expire. Los autores extranjeros tienen los mismos derechos y privilegios que para el material con derechos de autor que los autores nacionales en cualquier país que ratificó la convención. Antes de la Convención de Berna, la legislación sobre derechos de autor seguía siendo descoordinada a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, un trabajo publicado en Gran Bretaña por un ciudadano británico estaría cubierto por derechos de autor allí, pero cualquier persona en Francia podría copiarlo y venderlo. Bien, el convenio de Berna siguió los pasos del convenio de París para la protección de la propiedad industrial en 1883, que de la misma manera había creado un marco para la integración internacional de los otros tipos de propiedad intelectual, patentes, marcas y diseños industriales. Al igual que el convenio de París, el convenio de Berna creó una oficina para manejar tareas administrativas. En 1893, estas dos pequeñas oficinas se fusionaron y se convirtieron en las Oficinas Internacionales Unidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, mejor conocidas por su acrónimo francés BIRPI, situadas en Berna, ¿no? En 1960, BIRPI se mudó a Ginebra para estar más cerca de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en esa ciudad. En 1967 se convirtió en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y en 1974 se convirtió en una organización dentro de las Naciones Unidas. El Tratado de Mención fue adoptado para la protección de las obras literarias y artísticas, más conocido como el Convenio de Berna, Convención de Berna o Tratado de Berna. Como se sabe, es un tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor, sobre obras literarias y artísticas. Su primer texto fue adoptado y firmado el 9 de septiembre de 1886 en Berna, Suiza. Trajo consigo una nueva visión acerca del derecho de autor, así como reformas y adiciones a las leyes de los países, ¿no? Ha sufrido cambios en varias ocasiones. París en 1896, Berlín en 1908, Berna en 1914, Roma en 1928, Bruselas en 1948, Roma en 1961, Estocolmo en 1967, París en 1971 y una corrección en 1979.
El Convenio de Berna es el primer acuerdo internacional que reconoce los derechos exclusivos que el creador tiene sobre sus obras artísticas y literarias, y en la actualidad más de 176 países lo han ratificado e incorporado a su legislación. El Perú añadió su adherencia en 1988, 102 años después. El Convenio de Berna ha sido fuente de inspiración para el establecimiento de leyes sobre el derecho de autor en los países. Permanece a pesar de haber sido el incipiente en la legislación de finales del siglo XIX. Para que sean protegidos los derechos de los autores sobre sus obras literarias, los países a los que se aplica el Convenio de Berna deben estar constituidos en unión. Además, ofrece a los creadores como los autores músicos, poetas, pintores, etc., los medios para controlar quién usa sus obras, cómo y en qué condiciones. Las producciones que están protegidas por el Convenio de Berna se hallan en el campo de la literatura, la ciencia y el arte, cualquiera que sea el modo o forma de expresión. Para obtener la protección del Convenio de Berna, un autor debe ser originario de uno de los países miembros de la Unión, haber publicado su creación por primera vez en algún otro país también de la Unión o vivir allí, ¿no? Esta protección la concede el convenio a un autor durante toda su vida y por 50 años después de su muerte. No obstante, para algunas obras la duración de la protección podría ser menor o mayor según la legislación local. Esta protección es aplicada a las obras que no han pasado al dominio público en los países de origen. La Convención de Berna requiere que sus partes traten los derechos de autor de las obras de autores de otras partes de la Convención, conocidos como miembros de la Unión de Berna, al menos, así como los de sus propios ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, la ley de derechos de autor francesa se aplica a todo lo publicado o realizado en Francia, independientemente de dónde se creó originalmente, además de establecer un sistema de igualdad de trato que armonizara el derecho de autor entre las partes. El acuerdo también requería que los Estados miembros establecieran normas mínimas estrictas para la ley de derechos de autor. Los derechos de autor bajo el Convenio de Berna deben ser automáticos. Está prohibido exigir el registro formal. Sin embargo, cuando Estados Unidos se unió a la Convención, el 1 de marzo del 89, continuó haciendo que los daños legales y los honorarios de abogados solo estuvieran disponibles para obras registradas. Tenemos que decir también que la protección de los derechos intelectuales en el Perú siempre fue preocupación de los juristas, desde la independencia y la posterior promulgación de la primera Constitución del Perú, que fue en 1823, se plasmaron en un sinnúmero de normas estos derechos, ¿no? Tenemos así que la actual Constitución peruana del 93, en su artículo 2, en la que nos dice explícitamente que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y todo ello. Tenemos así también los principios de protección del Convenio de Berna. Esta es la siguiente diapositiva. Que son 3, ¿no? Los 3 principios básicos del convenio. El principio de trato nacional, el principio de protección automática y el principio de la independencia y la protección. El primer principio, que es el de trato nacional, nos dice, ¿no?, que las obras originarias de uno de los estados contratantes, es decir, las obras cuyo autor es nacional de ese estado o que se publicaron por primera vez en él, deberán ser objeto en todos y cada uno de los demás estados contratantes de la misma protección que conceden a las de sus propios nacionales, ¿no? El principio de protección automática se trata cuando, nos dice que la protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna. Es decir, no hay obligación, por ejemplo, de registrarla para que tenga protección. El principio de la independencia y la protección. La protección es independiente de si ésta existe en el país de origen de la obra. Pero si en un estado contratante se prevé un plazo más largo de protección que el mínimo prescrito por el convenio y cesa la protección de la obra en el país de origen, la protección podrá negarse en cuanto haya cesado en el país de origen. Las condiciones mínimas de protección se refiere a las obras y los derechos que han de protegerse y a la duración de la protección. En lo que hace a las obras, la protección deberá extenderse a todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, con sujeción a ciertas reservas, limitaciones o excepciones permitidas.
Los siguientes son algunos de los derechos que deberán reconocerse como derechos exclusivos de autorización. El derecho a traducir, el derecho de realizar adaptaciones y arreglos de la obra, el derecho a representar y ejecutar en público las obras dramáticas, musicales y otros. El derecho a recitar en público las obras literarias, el derecho de transmitir al público la representación o ejecución de dichas obras, el derecho de radiodifundir. Los estados contratantes cuentan con la posibilidad de prever un simple derecho a una remuneración equitativa en lugar de un derecho de autorización. El derecho también de realizar una reproducción por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. Aquí los estados contratantes podrán permitir en determinados casos especiales la reproducción sin autorización, con tal que esa producción no atente contra la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Y en el caso de grabaciones sonoras de obras musicales, los estados contratantes podrán prever el derecho de una remuneración equitativa. También tenemos el derecho de utilizar la obra como base para una obra audiovisual y el derecho de reproducir, distribuir, interpretar o ejecutar en público o comunicar al público esa obra audiovisual. La Convención de Berna, abarca también los derechos morales, es decir, el derecho de reclamar la autoría de la obra y el derecho de oponerse a cualquier mutilación, deformación u otra modificación de la misma, o bien de otras acciones que dañan la obra y podrían ser perjudiciales para el honor o el prestigio del autor. En cuanto a la vigencia y la protección, la regla general, como ya lo mencioné, concluye en un periodo de 50 años, ¿no? Y puede ser como que ampliada, depende del país o de la legislación del país, hasta por 20 años más. Respecto a los elementos esenciales del convenio de Berna, sí, ya. Los elementos esenciales del convenio de Berna son la conformación de la Unión para la Protección de Autores de Obras Literarias y Artísticas, reciprocidad de protección condicionada al cumplimiento de la legislación del país donde se vaya a presentar la obra, se considera país de origen de una obra donde se publica por primera vez y en caso de una obra inédita en el país de nacimiento del autor. Cuarto, se gozará del convenio sin distinción de nacionalidad. Quinto, se establecen límites en la traducción y presentación siguiendo el criterio del autor. Sexto, la traducción se protege 10 años luego de la publicación original de la obra. Séptimo, protección a todas las obras que no habían entrado al dominio público. Octavo, aplicación del convenio a todas las colonias de los países de la Unión. Se crea también la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de Obras Literarias y Artísticas. Se establecerán el embargo de las obras que sean fraudulentas y atenten contra los derechos intelectuales. Como anexo, se entiende que la fotografía y la coreografía son de producción intelectual y reciben la misma protección susodicha. Eso es todo, doctor, de mi parte. Va a continuar mi compañera. Gracias, muy amable. A ver, escuchamos. Buenas tardes, doctor. Rocha Cárdenas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Yo voy a hablar acerca de la Convención de Roma y los derechos conexos. La Convención de Roma asegura la protección de las interpretaciones o ejecuciones de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los fonogramas de los productores de fonogramas y las emisiones de los organismos de radiodifusión. Siguiente diapositiva. Anterior, Atenas. Anterior. Ya, déjalo ahí, ¿ya? Ya. Los derechos conexos también. Ya, ahí. Ya, se considera a 3 categorías, son que básicamente merecen más protección que la del derecho de autor, ¿no? Estas 3 son, por ejemplo, los artistas, intérpretes o ejecutantes, que vendrían a ser los actores, músicos, bailarines y otras personas que interpretan o ejecutan obras literarias o artísticas. Cabe recalcar que están protegidos contra ciertos actos para los que no se haya otorgado su consentimiento. Dichos actos son, por ejemplo, la radiodifusión,
la comunicación al público de su interpretación o ejecución, la fijación de su interpretación o ejecución, la reproducción de dicha fijación, si ésta se realizó originalmente sin su consentimiento o si se realizó con fines distintos de aquellos para los cuales se había otorgado el consentimiento. También, como segundo punto importante, tenemos que los productores de fonogramas gozan del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas. Atendiendo a lo previsto en la Convención de Roma, se entenderá por fonogramas a la fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos. Cuando el fonograma publicado con fines comerciales sea objeto de utilizaciones secundarias, tales como por ejemplo la radiofusión o la comunicación al público en cualquier forma, el usuario deberá abonar una remuneración equitativa y única a los artistas, intérpretes o ejecutantes, como también a los productores de fonogramas o, si se da el caso, a ambos, ¿no? Sin embargo, los estados contratantes tienen la facultad de no aplicar la norma o de limitar su aplicación. Como tercer punto importante, tenemos los organismos de radiodifusión que gozan el derecho de autorizar o de prohibir ciertos actos, a saber, por ejemplo, la retransmisión de sus emisiones, la fijación de sus emisiones, la reproducción de dichas fijaciones, la comunicación al sector de sus emisiones de televisión, y cabe resaltar que cuando se realiza en lugares accesibles al público se debe dar el pago, el derecho de entrada. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La Convención de Roma permite que se dispongan limitaciones y excepciones en la legislación nacional en los derechos antes mencionados, por lo que su utilización privada corresponde a breves extractos en relación con la información de acontecimientos de actualidad. También la fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus medios y por sus propios emisores. La utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica, y en cualquier otro caso en que la legislación nacional prevea excepciones al derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Además, cabe indicar que una vez que el artista, intérprete o ejecutante ha autorizado que se grabe su interpretación o ejecución en la fijación audiovisual, ya no son aplicables las disposiciones relativas a los derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes. La Convención de Roma se dio en el 26 de octubre de 1961 y cuenta con 34 artículos. En cuanto a su duración, la protección debe durar, a diferencia de la Convención de Berna, que era 50 años, en este caso como plazo mínimo es el de 20 años, desde el término en el año en que hay tres puntos importantes para que dure 3 años 20 años esta protección. Primero es que se haya realizado la fijación de los fonogramas y de las interpretaciones o ejecuciones incorporadas en ellos. Segundo es que hayan tenido lugar las interpretaciones o ejecuciones que no estén incorporadas en fonogramas. Y como tercero, tenemos el que se hayan difundido las emisiones de radiodifusión. Sin embargo, hay algunas legislaciones nacionales que prevén que se necesita una mayor protección. Es por ello que con más frecuencia se solicita el plazo de 50 años por lo menos para los fonogramas y las interpretaciones o ejecuciones. La OMPI, como ya lo mencionó mi compañera, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se encarga de administrar la Convención de Roma conjuntamente con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, que vendría a ser la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Estos tres organismos constituyen la Secretaría del Comité Intergubernamental establecido en su convención, que está dispuesto por representantes de 12 estados contratantes. Debo indicar que la convención no prevé que se constituya una UNU ni que se dote de presupuesto. Por otra parte, en ella se instituye un comité intergubernamental compuesto por los estados contratantes,
y al que compete examinar las cuestiones relativas al presente instrumento. Pueden adherirse a la convención los estados que son partes del convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, o también en la Convención Internacional sobre Derechos de Autor. Los instrumentos de ratificación o de adhesión deben depositarse en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Los estados pueden formular también reservas respecto a la aplicación de ciertas disposiciones. Ahora, mientras que los derechos que abarca el derecho de autor se refiere a los autores, los derechos conexos se aplican a otras categorías de titulares de derecho, como por ejemplo artistas, intérpretes, ejecutantes, los productores de fonograma y los organismos de radiodifusión. A diferencia del derecho de autor, los derechos conexos se otorgan a los titulares que entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras. Su conexión con el derecho de autor se justifica habida cuenta de que las tres categorías titulares de derechos conexos intervienen en el proceso de creación intelectual por cuanto prestan asistencia a los autores en la divulgación de sus obras al público. Por ejemplo, ¿no? Un caso de derechos conexos sería aquellos músicos que interpretan las obras musicales de los compositores o aquellos actores que interpretan papeles en las obras de teatro escritas por dramaturgos, también los productores de fonogramas o lo que es lo mismo, la industria de la grabación, que graban y producen canciones y música escrita por autores y compositores, interpretada o cantada por artistas, intérpretes o ejecutantes. También vendría a ser, ¿no?, los organismos de radiodifusión que difunden obras y fonogramas en sus emisoras. La finalidad de los derechos conexos es proteger los intereses legales de determinadas personas y entidades jurídicas que contribuyen a la puesta a disposición del público las obras que se hayan producido objeto de que, aunque no se consideren obras en virtud de los sistemas del derecho de autor de todos los países, contengan suficiente creatividad y dimensión técnica y de disposición para merecer la concesión de un derecho de propiedad que se asimile a un derecho de autor. Los derechos conexos, en la normativa de los derechos conexos, se parte de que las obras resultantes de las actividades de esas personas y entidades merecen ser objeto de protección por sí misma, por cuanto guardan relación con la protección de obras protegidas por el derecho de autor. En ese sentido, son derechos conexos al derecho de autor los que la ley otorga a los artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones y percibir una remuneración por el uso público de las mismas, sin perjuicio de lo que corresponde al autor de la obra, ¿no?, el autor principal. Cabe indicar también que el ejercicio de esos derechos conexos no debe afectar en modo alguno a la protección del derecho de autor. Como ya lo dije, los derechos de autor se otorgan por lo general a tres beneficiarios, que son los artistas, intérpretes y ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión. Bien, es importante recalcar y hacer énfasis en que los derechos conexos otorgan protección a quienes, sin ser autores, contribuyen con creatividad técnica y organización en el proceso de poner a disposición del público una obra, ¿no? Hoy en día se ve que muchos artistas hacen como un tipo de cover a las canciones que ya han sido, por decir, difundidas anteriormente, ¿no? Los derechos conexos derivan directamente del derecho de autor y están estrechamente relacionados. Cabe indicar también que son heterogéneos entre sí, pues se engloban, además de los derechos correspondientes a los artistas, intérpretes y ejecutantes, los relativos a los productores de fonogramas, grabaciones audiovisuales y a las entidades de radiodifusión, o a los realizadores de meras fotografías y a los editores de determinadas obras. Un factor común entre ellos es el de estar vinculados en la mayoría de los casos con una obra intelectual preexistente, ¿no? Y significa una actividad de mediación entre la obra y el público. Para que exista el derecho conexo, debe existir una obra ya preexistente, como les estaba diciendo antes. Actualmente se hacen muchos covers de canciones que ya han salido en el pasado y están de moda. ¿Ya?
La protección otorgada a los titulares de derechos conexos es más limitada que la reservada a los derechos de autor. Por ejemplo, ¿no? Entre los titulares de derechos conexos, la única categoría que goza de algunos de los derechos morales reconocidos a los autores es la de los artistas, intérpretes y ejecutantes. También los derechos conexos no pueden lesionar el derecho de autor de la obra preexistente, ¿no? Se trata de un reconocimiento relativamente reciente. A nivel internacional se introdujeron con la Convención de Roma en 1961, también con la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. En el ordenamiento español fue reconocido en 1987, con la entrada en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual. Los titulares de las obras derivadas, quienes se identifican como titulares de derechos conexos, son los intérpretes o ejecutantes, los editores de libros, los productores de fonogramas o videogramas, así como los organismos de radiodifusión. También son identificados como los poseedores de los derechos accesorios porque requieren de una obra original para ejecutarla o para interpretarla. El autor original de un personaje, de una canción, de una obra, es quien da a conocer la existencia de su obra para que un intérprete encarne el personaje o cante su canción. Lo mismo sucede con la escritura de un libro para su edición o la grabación de una canción para su transmisión en radio. Los sujetos de los derechos conexos que están protegidos por la ley del derecho de autor son el titular derivado, los editores del libro, los intérpretes, ejecutantes, los productores de fonograma, los productores de videogramas y los organismos de radiodifusión, además de los titulares originales. Entonces, el derecho de autor protege al compositor porque él es el creador de la música y al autor porque él es quien hace la letra de la obra musical, y los derechos conexos a los intérpretes o ejecutantes de la misma, productores de fonograma y organizaciones de radiodifusión. También se da el caso de que se producen derechos conexos de una obra que ya no está protegida por el derecho de autor. Generalmente se da eso cuando la obra ya ha pasado a dominio público, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la actualidad, como ejemplo, se podría decir que una obra que ya ha pasado a dominio público sería la obra musical de Beethoven, Mozart, entre otros, ¿no? Estas obras ya tienen la protección, de los derechos, ya no tienen la protección de los derechos de autor, pero sí generan derechos a la grabación de los productores, directores de orquestas e intérpretes de la obra que ya plasman un intelecto para su ejecución de la misma. Eso sería todo, doctor. Ya, muy bien, señorita Rocha. Gracias. A ver, señorita Rocha, le agradecería después que terminamos con la clase, se comunique conmigo, por favor, ¿sí? ¿Me escuchó? Sí, doctor, no me escuché bien. Apenas terminemos la clase, se comunica conmigo, por favor. ¿Por WhatsApp, doctor? Me llama, por favor, ¿ya? Ya, doctor. Muy amable, gracias. Bien, a ver, ¿alguna pregunta a los alumnos? Muy bien, como ya han escuchado, entonces sus compañeras han tratado de los convenios y de la Convención de Roma y el Convenio de Berna. Dos entidades de carácter, dos aspectos de carácter internacional que se toman en cuenta por las entidades encargadas de la protección de derecho de autor. Los países que son miembros se someten a estas normas y, lógicamente, las tienen que introducir a sus normas internas. Por eso es que, de acuerdo a la obra, ¿no? Han escuchado claramente, 20 años, 50 años, en el caso de las obras literarias,
de la vida que dura durante la vida del autor y 70 años más, de acuerdo a nuestra norma. Entonces, estas varían, hay que tener en cuenta estas fechas, estos plazos que se dan para en la cual ya las obras pues, pasan a dominio público. Bien. 2 voluntarios, por favor, para ver lo que dijimos sobre obra derivada y cuando una obra derivada no requiere autorización del autor. ¿No hay voluntarios? Solo el grupo, doctor. Cuando no requiere este derecho del autor es cuando ya pasa a ser de dominio público. A ver, ¿cómo te llamas? Rodríguez González Cintia. Ya no requiere autorización cuando... Ya pasa a ser de dominio público. Ya. Doctor, Ya. también Gracias. puede ser cuando pasa, cuando vienen a hacer parodias o algo así. ¿Tu nombre? Torres, doctor, Torres Zapata Lucero. Muy bien. ¿Alguien más? Ya. Mientras que el autor esté en vida o tenga está dentro el margen de protección por la ley, se requiere autorización para una obra derivada. Y como ha dicho su compañera, efectivamente cuando ya pasa a dominio público no requiere de autorización alguna, pero sí tiene que respetar los parámetros que le señala la ley. No las puede cambiar. Puede hacer uso, se puede beneficiar del derecho de propiedad, más no del derecho moral. Por favor, no voy a hacer que sea tema de pregunta en el examen y vaya una confusión ahí. Los derechos morales, ya se ha dicho bien claro en las exposiciones de sus compañeros, que son inalienables, no se pueden cambiar, pero sí pueden hacer uso, ya cuando está en dominio público, del derecho patrimonial. ¿De acuerdo? Y también cuando se tratan de parodias por el derecho a la risa, tienen ciertas modificaciones, y por más que esté el autor en vida, no requiere autorización del autor. Por más que esté bajo la protección de la ley, habiendo ya fallecido el autor, no requiere autorización alguna, basado en esto del principio del derecho a la risa, pero tiene unos aspectos que cumplir, si no, se verían en problemas. Las 3 condiciones fundamentales para determinar si una parodia respeta los derechos de autor son que la obra original debe ser conocida. 2, la parodia no puede implicar riesgo de confusión con la obra original. No la pueden cambiar. En ningún momento se permite inferir un daño al autor o a la obra. No se puede dañar bajo este sistema de la parodia. No me puedo burlar del autor o puedo hacer causa de risa del autor ni de la obra. No se permite perjudicar los intereses legítimos ni su reputación. Bien, habiendo terminado ya la exposición, mis estimados jóvenes, como les decía, hay un cuestionario de 14 preguntas que en la noche las voy a estar subiendo para que ustedes las puedan resolver y la envían a la plataforma. ¿Ya? Tienen tiempo suficiente los que desean. Una vez que esté activada la plataforma, ya ustedes pueden ir subiendo sus trabajos. Pero la última fecha de entrega es el 30 de diciembre hasta las 24 horas o 12 de la noche, como ustedes quieran. Con esto ya va a quedar claro lo que es derecho de autor. Son preguntas puntuales, ¿ya? Para que ustedes las puedan desarrollar. Son bastante sencillas, no se preocupen. Van a encontrar información
Y como le dije, no se está pidiendo ningún tipo de ejemplo para que lo puedan desarrollar lo más rápido posible. Cuanto más rápido lo envíen, mejor para yo poder calificar y darles el puntaje que corresponde. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Soto Loyola, adelante. Sí, doctor. Buenas tardes. Sí, la pregunta que quería realizar era si es que en el caso de que se trate de parafraseos, ¿es necesario también citar, reconocer, o es que no tiene ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Al momento de parafrasear, por ejemplo, frases o, no sé, adagios que han sido señalados por personas reconocidas, tal vez. ¿Tiene algún tipo también de reconocimiento? Gracias, doctor. Sí, tienen este reconocimiento, pero cuando se trata de uso para cuestiones académicas, no se requiere ningún tipo de autorización. Pero, si no me equivoco, sí es necesario señalarlo, ¿verdad, doctor? Sí es necesario mencionarlo. Sí, por ejemplo, tú haces una exposición, lo citas, tienes la necesidad de citarlo. Gracias por la aclaración. Soto Loyola, ¿no? Sí, doctor. Buenas tardes. Muy amable, gracias por la pregunta. Bien, mis queridos jóvenes, entonces quedamos acá. Estamos un fin de semana. Cuídense mucho. En la noche, a más tardar, le estoy subiendo el cuestionario para que ustedes lo puedan desarrollar. Y ahí van a estar claras las indicaciones de cómo lo va a desarrollar para que usted lo pueda presentar, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Cuídense. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Cuídense.